Hola. Amante de lo sobrenatural, soy el viajero. Y hoy te traigo una historia tan perturbadora como verídica. Un relato que nació de un expediente sellado por años en un archivo municipal y de los susurros. Ese de quienes aún no han podido olvidar lo que sucedió allí. Hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final, donde el silencio de una tumba puede ser roto por el llanto de quien no aceptó su destino, y donde los vivos a veces deben enterrar a los muertos más de una vez. ¿Alguna vez te has preguntado si un niño puede ser enterrado y luego volver, no para vivir, sino para sufrir aún más? Ponte los auriculares, apaga las luces y sumérgete conmigo en una historia que muchos han tratado de olvidar, pero que aún se arrastra entre susurros bajo la tierra húmeda de un cementerio olvidado, porque en este canal exploramos las grietas del mundo real, donde se cuelan el misterio, el ocultismo, lo paranormal y los ecos que no deberían existir. Antes de comenzar la historia, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase: "Yo también lo escuché llorar, hazlo ahora", si te atreves, porque este simple gesto ayuda a que el vídeo llegue a más buscadores de lo oculto y a que esta comunidad de valientes siga creciendo. No olvides dejar tu like, porque mientras más personas interactúan, más fuerte se vuelve la señal para que nuevas historias salgan a la luz. Ahora sí, vamos al lugar donde el tiempo se detuvo, donde el llanto de un niño aún flota en el aire y donde la muerte no fue suficiente. Todo comenzó en un pueblo llamado San Mateo de la Sierra. Un lugar tan olvidado del mapa que ni siquiera Google Earth lo muestra con claridad. Allí, entre cerros brumosos y calles de tierra, vivía una familia golpeada por la desgracia, los Ávila Guzmán. La historia gira en torno al más pequeño de ellos, Joel, un niño de apenas 6 años. Callado, delgado y con unos ojos oscuros que parecían saber demasiado. Joel nació en circunstancias complicadas. Su madre, Estefanía Guzmán, era apenas un adolescente cuando lo tuvo, y nunca reveló el nombre del padre. Algunos decían que era un peón que había pasado por la zona y desaparecido. Otros, que el niño había sido concebido por el diablo, como murmuraban las ancianas del pueblo. Lo cierto es que Joel nunca fue amado por su familia. Estefanía vivía con su madre, doña Ramona, una mujer dura y supersticiosa, que desde el primer día rechazó al niño. Ese muchachito no es normal, decía, no llora, no ríe, solo se sienta y nos mira mientras dormimos. Joel creció casi en silencio, siempre aislado, siempre en los rincones. Se negaba a comer carne, hablaba solo y, según testigos, pasaba horas mirando hacia la ladera del cerro, como si hablara con alguien que nadie más veía. Un día, la tragedia ocurrió en una madrugada de tormenta. Estefanía salió corriendo de la casa gritando que Joel había desaparecido. La puerta trasera estaba abierta y había marcas de barro en el suelo que llevaban hacia el bosque. Todo el pueblo se movilizó. Buscaron por horas, luego por días, hasta que el quinto día lo encontraron. El pequeño Joel yacía sin vida en una quebrada, con el cuerpo intacto, sin señales de violencia, pero con los ojos completamente blancos. En su pequeña mano apretaba algo, un mechón de su propio cabello. Y en su boca había una pequeña piedra negra. Nadie pudo explicar qué lo mató. No había heridas, ni sangre, ni signos de asfixia. Simplemente estaba muerto. Pero el cuerpo, aún frío, parecía mirar a todos con una expresión que helaba la sangre. Fue enterrado al día siguiente. La ceremonia fue silenciosa. Ni siquiera usaron ataúd. Lo envolvieron en una manta y lo depositaron en una tumba simple al borde del cementerio del pueblo. Solo Estefanía, Ramona y el sepulturero estuvieron presentes, pero a las pocas horas de enterrarlo, comenzaron los llantos. Primero los escuchó el sepulturero. Luego, la mujer que vivía más cerca del camposanto. Después, los vecinos del otro lado del cerro. Todos reportaban lo mismo, un llanto infantil, agudo, desgarrador, que surgía del fondo de la tierra. Al principio pensaron que eran alucinaciones, ecos del trauma, pero el sonido aumentó con los días.
Se volvió más fuerte, más definido, más insistente, y entonces alguien lo escuchó decir palabras. «Mamá, sáquenme de aquí. Me duele». El pueblo entero entró en pánico. Algunos exigieron que se exhumara el cuerpo. Otros aseguraban que el alma del niño estaba atrapada. Pero Ramona se negó. Ese niño nunca debió haber nacido, gruñó, que se quede donde está. Pero Estefanía no aguantó. Más de una noche sin luna, fue al cementerio con una pala. Horas después, los gritos despertaron a todo el pueblo. Cuando los vecinos llegaron, la encontraron en el suelo, cubierta de tierra. Temblando y repitiendo sin parar, él me miró. Él estaba despierto. Joel estaba despierto. La tumba había sido abierta. El cuerpo de Joel ya no estaba allí. Tras la noche en que Estefanía desenterró la tumba vacía, San Mateo de la Sierra fue envuelto en un silencio denso, como si el aire mismo cargara el peso de algo que no debía haber despertado. El cementerio fue sellado con cadenas por orden del alcalde, y nadie se atrevía a hablar de Joel en voz alta. Sin embargo, los eventos apenas comenzaban. Al día siguiente, una vecina llamada Martina, que vivía a 3 cuadras de la casa de los Ávila Guzmán, fue quien lo vio primero. Estaba barriendo el patio de su casa cuando notó a un niño pequeño parado junto al aljibe. Estaba de espaldas, con el cabello negro alborotado, y vestía una camiseta sucia y rota que le cubría apenas hasta la cintura. «¿Joel?», preguntó ella sin pensar. El niño no respondió. Solo giró lentamente la cabeza, y lo que vio la dejó paralizada. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos blancos. Completamente blancos, sin pupilas, como cuando lo encontraron muerto. Martina gritó, y al parpadear, el niño ya no estaba allí. Esa fue la primera aparición. Pronto comenzaron a llegar más reportes, personas que veían a Joel caminando de noche entre los árboles. Otros lo escuchaban llorar detrás de sus paredes, y algunos afirmaban que, si lo mirabas directamente a los ojos, escuchabas una voz dentro de tu cabeza que decía, «Todavía estoy aquí». Estefanía fue internada días después. Sufría episodios de delirio, gritaba que Joel dormía bajo su cama, que le hablaba desde el espejo del baño y que cada noche se acercaba para acariciarle el cabello. Doña Ramona, por su parte, no mostraba miedo, solo rabia. Ese niño nos maldijo. No debimos traerlo al mundo. Ni siquiera era humano del todo. Las palabras de Ramona comenzaron a hacer eco en la comunidad. Algunos ancianos recordaron un rumor olvidado. Cuando Estefanía estaba embarazada, una noche fue vista caminando descalza en el bosque, bajo una luna roja, siguiendo la voz de alguien. Decían que había hecho un pacto. Que Joel no era un niño común, que era un huésped. El padre Bernardino, párroco del pueblo, fue contactado en secreto por varios vecinos que temían que el mal se hubiera asentado en el lugar. Cuando fue a bendecir la casa de los Ávila, notó algo extraño. Todas las plantas estaban muertas, los relojes detenidos, y el interior estaba cubierto de tierra. Como si alguien hubiese traído pedazos de tumba dentro. En una de las paredes, tallado con uñas, encontró una frase: «Me enterraron vivo». Ese mismo día, el padre Bernardino sufrió un accidente inexplicable. Cayó por las escaleras de la iglesia y se fracturó el cuello. Antes de perder el conocimiento, balbuceó una sola palabra: Joel. Los hechos se volvieron cada vez más violentos. Animales muertos aparecían cerca del cementerio con marcas de dedos pequeños en el cuello. Niños del pueblo empezaron a tener pesadillas con un niño de ojos blancos que les pedía jugar a enterrarse, y luego vino el hallazgo más aterrador. Una cuadrilla de trabajadores municipales, encargada de limpiar un antiguo pozo seco en las afueras del pueblo, encontró un cuerpo. Era Joel. Estaba exactamente como el día en que lo habían encontrado la primera vez. Mismo rostro, misma ropa, misma piedra negra en la boca. Pero su piel no estaba podrida, no mostraba signos de descomposición. Parecía recién muerto. El doctor que lo examinó dijo: «Esto no es posible. Este niño murió hace más de 2 semanas, pero su cuerpo está fresco. No tiene rigor mortis, no huele. No tiene una sola herida.
Es como si el tiempo no lo tocara de él. El cuerpo fue llevado nuevamente al cementerio. Esta vez con un ataúd de madera sellado con clavos de hierro, cruces y símbolos religiosos grabados por todos lados. El entierro fue supervisado por autoridades, el nuevo sacerdote y 5 testigos, al cubrir la tumba. Algunos aseguran que el llanto volvió más suave, como un sollozo resignado, como si el niño supiera que, esta vez, no podría salir tan fácil, pero al llegar la medianoche, en el pueblo volvió a escucharse el susurro. Ahora era más claro, más consciente. Ya saben dónde encontrarme, y yo también los recuerdo a ustedes. La noche después del segundo entierro no trajo alivio, como muchos esperaban. Por el contrario, desató la parte más oscura del horror. El sepulturero del pueblo, don Ernesto, que había participado en el entierro de Joel y había sellado personalmente el ataúd con clavos bendecidos, no se presentó a trabajar la mañana siguiente. Tampoco respondió a las llamadas. A mediodía, sus vecinos forzaron la puerta de su casa. Lo encontraron de pie en una esquina del dormitorio, mirando la pared. Había llenado las paredes con dibujos infantiles, todos hechos con crayones, mostrando tumbas, niños sin ojos y palabras escritas en letras temblorosas. No debimos enterrarlo otra vez, él me lo dijo. Yo abrí la primera vez y volveré a abrir. Don Ernesto no hablaba, no reaccionaba, no parpadeaba, solo murmuraba un nombre: Joel. Fue internado en una clínica psiquiátrica y días después desapareció misteriosamente. Clara Montenegro, periodista independiente y originaria de un pueblo cercano, leyó sobre el caso en un foro oscuro de internet. Fascinada por lo paranormal, viajó a San Mateo con la intención de hacer un reportaje. Fingió ser turista, pero pronto los lugareños comenzaron a advertirle: váyase antes de que escuche el llanto, le dijo una anciana. Aquí no se habla del niño. El que pregunta despierta cosas, pero Clara era persistente. Entrevistó a vecinos. Revisó registros antiguos del hospital donde Estefanía había dado a luz y descubrió que el parto fue anormal. El niño nació sin signos vitales. No respiraba, no lloraba. El médico firmó el acta de defunción. Pero 2 horas después, Joel abrió los ojos y miró directamente al doctor. Aquella mirada fue descrita por todos los presentes como demasiado lúcida, demasiado antigua. El médico abandonó la medicina al poco tiempo. Su nota de renuncia solo decía: ningún recién nacido debería tener ojos así. Clara decidió visitar el cementerio por su cuenta. Era de noche y llevaba una grabadora. Se paró frente a la tumba de Joel, que ahora estaba cubierta por una losa de concreto. Encendió la grabadora y habló: aquí yace un niño que fue enterrado 2 veces. Dicen que su alma no descansa. Joel, si estás aquí, dime, ¿qué quieres? Durante 3 minutos no ocurrió nada. Pero al revisar la grabación, se escuchó claramente una voz infantil al fondo que decía: quiero que me abracen. Pero ya nadie tiene brazos. La grabadora se fundió después de reproducir la frase. Esa misma noche, Clara despertó con un sonido en su habitación. Revisó su celular. 3 videos habían sido grabados automáticamente. En los 3 podía verse una figura pequeña parada en la esquina del cuarto, inmóvil, observándola dormir. El rostro no era nítido, pero los ojos blancos. Días después, Clara desapareció. Lo último que publicó fue una foto de una lápida con tierra removida y la leyenda: él no estaba adentro. A raíz de estos hechos, las autoridades clausuraron el cementerio. El párroco nuevo se fue sin avisar, y los pocos habitantes que quedaban comenzaron a huir del pueblo uno a uno. San Mateo de la Sierra quedó prácticamente abandonado. Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por revelarse. Una pareja de arqueólogos urbanos que investigaba pueblos fantasmas en México llegó a San Mateo por pura curiosidad. Lo que encontraron fue devastador. En la casa de los Ávila Guzmán, completamente vacía y en ruinas, hallaron un baúl oculto bajo las tablas del piso. Dentro había juguetes antiguos, mechones de cabello, tierra seca y una nota escrita.
Mano por Estefanía, si me están leyendo. Es porque ya lo escucharon. No le respondan. No lo miren. No lo abracen. Joel no es mi hijo. No lo fue nunca. Él me eligió y ahora buscará a alguien más. Al fondo del baúl estaba una muñeca de trapo con una fotografía cosida al pecho. Era una foto en blanco y negro de un niño de unos 6 años. En la parte posterior de la imagen, con tinta corrida, se leía: enterrado en 1951, exhumado en 1957, enterrado otra vez en 2004. El rostro del niño era el mismo. El mismo Joel Bloch que los arqueólogos urbanos descubrieron en San Mateo de la Sierra. Desencadenó una investigación que nadie imaginó. El nombre Joel Ávila Guzmán, en apariencia único, comenzó a aparecer en registros olvidados de otras regiones, siempre asociado a fenómenos inexplicables. Llantos nocturnos y cuerpos que no se descomponían. Uno de los investigadores, Luis Fernando Cortés, experto en archivos históricos, encontró una coincidencia espeluznante. En el estado de Hidalgo, en 1951, había un caso documentado de un niño enterrado vivo por error. El certificado de defunción fue revocado al exhumarse el ataúd una semana después. Cuando los trabajadores escucharon golpes desde dentro, el nombre del niño también era Joel. Su madre, Estefanía Guzmán. Abuela, Ramona. Lo más inquietante era que esa misma familia aparecía en los documentos, pero con fechas diferentes, como si repitieran la historia una y otra vez, década tras década. ¿Una coincidencia? Imposible. ¿Una maldición hereditaria? Quizás. ¿Un ciclo? Más probable. Los documentos mostraban lo mismo. El niño nacía bajo circunstancias anómalas, moría antes de los 7 años, su cuerpo era encontrado intacto. Y luego, los registros de esa familia desaparecían por completo. Luis Fernando, fascinado y horrorizado, compartió sus hallazgos en un foro ocultista conocido como el Umbral de los 9 Ecos. Uno de los usuarios anónimos respondió con un mensaje críptico: Joel no es un niño, es un recipiente. Cada generación lo recibe, cada entierro es un intento de contenerlo, pero él recuerda cada una de sus vidas y busca volver. Ese mensaje se eliminó minutos después, junto con la cuenta del usuario intrigado. Luis viajó personalmente a Hidalgo, visitó los registros físicos del cementerio y pidió acceso a las tumbas antiguas. Cuando pidió ver la de Joel Guzmán de 1951, el encargado negó su existencia. Pero esa misma noche, alguien deslizó una nota bajo la puerta de su hotel: Joel sigue aquí. Nunca se fue. Al amanecer, Luis desapareció. Solo se encontró su libreta en la que había escrito una sola frase antes de esfumarse: el llanto viene de adentro de mí ahora. Mientras tanto, en otra parte del país, un periodista amateur llamado Tomás Yáñez, que investigaba casos de necrofonía, grabaciones de voces desde tumbas, recogió una serie de audios cerca de un panteón en Veracruz. Uno de ellos heló la sangre de quienes lo oyeron. Era una voz infantil que decía: no soy el primer Joel. Hubo otros antes. Ahora, tú me tocaste. Tomás murió en un accidente 2 días después. Su automóvil se salió de la carretera, sin razón aparente. No llevaba exceso de velocidad. El último mensaje en su celular era una nota de voz sin remitente. Al reproducirla, se escucha el siguiente sonido: un llanto suave, luego un golpe seco, y finalmente un susurro: uno más. La historia de Joel dejó de ser un relato aislado, se convirtió en un patrón. Cientos de internautas obsesionados con lo paranormal comenzaron a investigar y compartir experiencias. Un canal de YouTube fue cerrado tras subir un video titulado El niño de las tumbas repetidas, el cual mostraba una figura pequeña parada detrás de los conductores durante todo el episodio. Ellos no la vieron hasta que revisaron la grabación. El canal desapareció junto con sus creadores. Solo quedó un comentario fijado en el video: gracias por traerme de vuelta, Y en San Mateo. Los ecos regresaron. El cementerio, ya sellado, comenzó a agrietarse. La losa de Joel mostró fisuras, como si algo desde adentro empujara hacia afuera.
Los pocos habitantes que aún quedaban reportaban escuchar juguetes cayendo en el patio, pelotas que rodaban solas o pequeños pasos sobre techos de zinc. Una mujer, al abrir la puerta de su cocina, encontró un muñeco de trapo con una nota atada al cuello que decía: «Jugamos otra vez». Los árboles comenzaron a secarse, las aves dejaron de cantar, y cada noche el llanto volvía más cerca, más claro. Joel estaba allí, y no era el único. Había más como él, otros Joel, otras Estefanías, otras Ramonas, otros pueblos, y todos compartían una sola cosa: la historia no termina con el entierro, solo cambia de forma. Pasaron meses desde la última aparición. San Mateo de la Sierra, ahora un pueblo maldito en el mapa de lo oculto, fue prácticamente olvidado por las autoridades. Las pocas personas que no se fueron vivían encerradas, sumidas en una paranoia tan silenciosa como contagiosa. Pero aunque el pueblo callara, Joel no lo hacía. El llanto persistía, no todas las noches, solo aquellas en las que había luna nueva, cuando la oscuridad era total. Fue en una de esas noches cuando Elena Pérez, una profesora retirada que se había negado a abandonar su hogar, decidió enfrentar la verdad. Había criado a sus nietos allí, había enterrado a su esposo en el mismo cementerio, y aunque el miedo la corroía, había algo que no podía soportar más: la impotencia. Así que encendió una linterna, se colgó un crucifijo al cuello, y fue sola al cementerio. No para exorcizar, no para enterrar, no para rezar. Fue a escuchar. Y escuchó. No solo el llanto, sino voces múltiples, voces de niños que llamaban por sus madres, que pedían salir, que rogaban por no ser olvidados. Pero en medio de ese coro triste se alzó una voz más fuerte, más madura, más consciente, la voz de Joel. Están confundidos, decía. Ellos creen que son niños, pero yo soy el único que recuerda. Yo fui enterrado muchas veces, en diferentes cuerpos, en diferentes tierras, y cada vez vuelvo más cerca de lo que fui. Elena retrocedió, no por miedo, sino por comprensión. En ese instante supo que lo que habitaba bajo aquella tumba no era humano, nunca lo fue, y que los cuerpos que ocupaba eran solo máscaras. El relato de Elena fue el último testimonio de San Mateo. Al día siguiente, desapareció. La encontraron 3 días después en el cementerio, sentada frente a la tumba de Joel, con los oídos tapados con cera y los ojos cubiertos con vendas, y una sonrisa que no pudo ser borrada ni por la muerte. Meses después, en la ciudad de Puebla, se registró un extraño fenómeno en una escuela pública. Varios alumnos comenzaron a hablar sobre un nuevo compañero que nadie recordaba haber visto inscribirse. Decían que se sentaba en la última fila, que no hablaba, que sus ojos eran demasiado claros. Cuando los profesores buscaron su nombre, no estaba en ninguna lista, ni en los registros, ni en las fotos, ni en los videos. Una semana después, uno de los niños dijo: él llora cuando nadie lo ve. Pero me pidió que lo enterrara en el recreo. Me dijo que si lo enterramos otra vez, puede volver a casa. El niño fue llevado a psicólogos. Su testimonio se filtró en redes y fue desestimado como fantasía infantil. Pero en el patio de esa escuela apareció una tumba pequeña, hecha con palitos, con una piedra encima donde estaba grabado con tiza un solo nombre: Joel. El patrón se repite, cada vez más lejos, cada vez más claro. Ya no necesita regresar al mismo pueblo. Ya no depende de los cuerpos antiguos. Ahora se mueve con libertad, a través del llanto, del recuerdo, del miedo. Es una entidad que ha encontrado el modo de usar nuestra compasión, nuestra necesidad de consolar, como puerta de entrada. Porque ¿quién no se acercaría al llanto de un niño? ¿Quién no trataría de consolar una voz inocente en la oscuridad? Ese es el engaño, eso es lo que él espera. Porque cuando te acercas, cuando le hablas, cuando sientes pena, ya es demasiado tarde. Joel ya está dentro. Y si alguna vez escuchas un llanto al otro lado de la puerta, en plena madrugada, no abras, no preguntes, no digas su nombre,
porque si lo haces, serás tú quien lo entierre la próxima vez. O peor aún, serás tú quien regrese gritando desde debajo de la tierra. Llegaste al final, y si sigues aquí, oyente valiente, significa que tienes el coraje que muchos no poseen. Porque escuchar hasta el final una historia como esta no es un acto casual, es una declaración silenciosa de que tú también habitas en la frontera. Entre lo visible y lo invisible, has viajado conmigo por un relato maldito. Una historia donde un niño fue enterrado 2 veces y aún así no logró descansar. Donde la inocencia fue solo una máscara. Y donde el llanto que parece pedir ayuda es en realidad el anzuelo que algo mucho más oscuro lanza hacia quienes aún tienen alma. Quiero que sepas algo si estás oyendo esto en la noche. Si algo dentro de ti se removió al escuchar el nombre de Joel, si has sentido un escalofrío. En el momento exacto en que se describía su llanto, no fue casualidad. Hay historias que buscan oídos. Y hay oídos que están destinados a escuchar ciertas historias. Tú fuiste elegido por esta. Y ahora llevas un fragmento de ella contigo. Por eso, si realmente llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que dejes un comentario con la frase "Yo también lo oí llorar". Esa será nuestra forma de reconocernos entre sombras, de saber quiénes son los verdaderos viajeros de este canal. Los que no solo escuchan, sino que sienten. Además, al dejar tu comentario, ayudas a que este canal crezca porque el algoritmo de YouTube premia a los valientes que interactúan con lo oscuro. Tu like también es una vela más encendida en esta cripta digital. Cada me gusta empuja este video a más personas. Y cuanto más lejos llegue la historia, más fuerte se hace su eco. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita. Porque aquí no contamos historias como los demás. Aquí las invocamos. Aquí abrimos puertas y muy pocos se atreven a cerrarlas después. Gracias por haber escuchado hasta el final. Gracias por ser parte de este rincón de lo desconocido. Y sobre todo, gracias por no mirar hacia otro lado. Cuando el llanto comenzó, nos volveremos a encontrar. Viajero. Pero hasta entonces, si alguna noche escuchas un niño llorando afuera de tu casa, recuerda este consejo: no abras la puerta sola. Amante de lo sobrenatural, soy el viajero. Hoy te traigo una historia que ha sido silenciada por décadas. Una verdad enterrada bajo las risas de los niños, los pupitres de madera y las paredes inocentes de una escuela. Un relato basado en un hecho real ocurrido en 1997. Que fue encubierto por las autoridades y olvidado por la prensa, pero no por los que sobrevivieron. Porque hay lugares donde la educación no fue lo único que se enseñó. Hay sitios donde los rezos no eran para Dios, sino para algo mucho más antiguo. Y bajo esa escuela, lo que se escondía no era solo un sótano. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían yacer justo debajo del lugar donde aprendiste a leer y escribir? Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para adentrarte en una historia que muchos intentaron borrar, pero que sigue viva en los pasillos de una escuela abandonada. En este canal exploramos el lado oculto de la realidad, cultos secretos, rituales prohibidos, sucesos paranormales y verdades tan peligrosas que casi nadie se atreve a contarlas. Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase "Yo estuve en esa escuela". No importa si es verdad o no. Lo importante es que esa frase ayuda a que esta historia se propague y a que más personas puedan descubrir los secretos que hay bajo sus pies. Y no olvides dejar tu like, porque cada clic tuyo ayuda a que el algoritmo saque a la luz estas historias y no queden enterradas como el culto del que hablaremos hoy. Ahora sí, ponte cómodo, porque lo que está a punto de revelarse no te dejará dormir esta noche. Desde aquella noche en que los obreros encontraron el sótano abierto, la atmósfera en Villa Esperanza cambió para siempre. Las sombras parecían alargarse más y un silencio pesado se apoderó de las calles después del atardecer. Nadie se atrevía a pasar frente a la escuela, y menos aún acercarse al sótano prohibido.
Sin embargo, un pequeño grupo de estudiantes de último año, liderado por Mariana, una joven inquieta y escéptica, decidió investigar por su cuenta. Quería demostrar que todo era un mito, una exageración alimentada por el miedo de los adultos. Una noche, equipados con linternas y grabadoras, entraron al edificio cuando la escuela estaba vacía. Recorrieron los pasillos hasta llegar a la puerta del sótano, que ya no estaba cerrada. La abrieron con cautela y descendieron lentamente. El aire era frío y denso, con un olor a humedad y a cenizas que parecía impregnarse en la piel. Los símbolos en las paredes parecían más definidos y una sensación de ser observados se clavaba en cada uno de sus huesos. De repente, comenzaron a escucharse susurros. Voces que se entrelazaban en un idioma antiguo, casi inaudible, pero que cada vez se volvían más claros y urgentes. Marianne apuntó la linterna hacia una esquina y descubrió un pequeño altar donde había restos de hierbas secas, huesos diminutos y un libro viejo con páginas amarillentas. Cuando uno de sus amigos intentó tocar el libro, un golpe seco resonó detrás de ellos y la linterna se apagó. En la oscuridad se sintieron rodeados por una presencia invisible que les susurraba nombres, fechas y promesas que no podían comprender. Aterrados, corrieron hacia la salida. Pero la puerta del sótano se cerró de golpe, dejándolos atrapados. Pasaron minutos que parecieron eternidades hasta que finalmente la puerta cedió y pudieron salir. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, pero Mariana grabó todo con su celular, incluyendo voces y sonidos extraños que ninguna explicación lógica podía dar. Al día siguiente, Mariana y sus amigos comenzaron a sufrir pesadillas terribles. En ellas, figuras encapuchadas los llamaban a volver al sótano, y un niño de ojos brillantes les pedía que no lo abandonaran. La noticia se esparció rápidamente, y padres comenzaron a retirar a sus hijos de la escuela, temiendo que la maldición, que había sido sellada hace décadas, estuviera despertando. Lo que nadie sabía era que aquella noche había desatado algo mucho más oscuro. Algo que buscaba no solo recordar su existencia, sino expandirse. En los días siguientes, algunos profesores comenzaron a desaparecer misteriosamente, y se reportaron avistamientos de figuras sombrías en los patios de la escuela. Las autoridades, presionadas por los padres, clausuraron la escuela y prohibieron cualquier tipo de investigación o acercamiento. Pero el sótano seguía allí y con él las voces que nunca debieron escucharse. Los días posteriores al cierre de la escuela fueron un infierno silencioso para Villa Esperanza. Aunque las autoridades habían sellado las puertas, el sótano parecía respirar por sí mismo, como si algo estuviera vivo en su interior. Los vecinos reportaban extrañas luces parpadeantes en las ventanas, gritos distantes que helaban la sangre y un aroma a cera quemada que nunca desaparecía. Marianne, pese al miedo, no pudo abandonar su obsesión. Decidió investigar los archivos municipales y descubrió que, en 1947, justo 50 años antes de la apertura de la escuela, un grupo religioso llamado la Hermandad del Ojo Oscuro había operado en aquel terreno. Se decía que realizaban rituales para comunicarse con entidades de otro mundo, sacrificando a inocentes para obtener poder. Lo más inquietante era que la hermandad había desaparecido sin dejar rastro, justo antes de que la escuela fuera construida. Una noche, Mariana regresó al sótano, esta vez sola y preparada con equipo de grabación profesional. Quería documentar lo que ocurría y entender qué fuerzas estaban en juego. Al bajar las escaleras, sintió un frío intenso que parecía absorber toda la luz. En el centro, el altar estaba intacto, con símbolos que parecían brillar tenuemente. Colocó micrófonos y cámaras y comenzó a grabar. De repente, un cántico bajo y gutural empezó a resonar en las paredes. Las velas del altar se encendieron solas, iluminando una figura espectral que apareció frente a Mariana. Era un hombre encapuchado, con ojos rojos que parecían ver a través del tiempo. La figura habló en un idioma desconocido, pero Mariana sintió que entendía cada palabra. La hermandad no había desaparecido, sino que había sido sellada en un pacto oscuro con esa entidad. El sótano era la puerta a ese otro mundo,
y los rituales debían continuar para mantener el equilibrio entre ambos planos, pero alguien había roto el pacto al abrir la puerta, y ahora la entidad buscaba volver al mundo de los vivos. Mariana intentó huir, pero la figura la tomó del brazo y la llevó al altar. Sintió como una energía negra la atravesaba, como si la conectara con el sótano y con todas las víctimas que habían desaparecido. En ese instante, la grabadora captó un último sonido, el llanto de un niño, un llanto que no pertenecía a este mundo. Tras la aterradora experiencia de Mariana en el sótano, comenzaron a ocurrir eventos que superaron toda explicación lógica. Los niños desaparecidos aparecían en sueños de los habitantes del pueblo, con ojos vidriosos y voces apagadas, suplicando ser liberados. Pero también comenzaron a manifestarse en el mundo físico con sombras y movimientos extraños alrededor de la escuela clausurada. La hermandad del ojo oscuro, o al menos su esencia, había despertado. La entidad que protegía el pacto estaba más fuerte y buscaba nuevos cuerpos para habitar. Meriene, afectada por lo que vivió, decidió unir fuerzas con un grupo de investigadores paranormales. Juntos realizaron una serie de rituales para intentar cerrar el portal que se había abierto en el sótano. Pero cada intento parecía fortalecer a la entidad. El sótano respondía con temblores, gritos ensordecedores y manifestaciones cada vez más violentas. Las desapariciones aumentaron. Se reportaron ataques a personas que se atrevían a acercarse a la escuela, con marcas inexplicables en sus cuerpos y un miedo irracional grabado en sus ojos. La población, aterrada, comenzó a abandonar Villa Esperanza, dejando atrás hogares, negocios y recuerdos. Solo unos pocos permanecían, atrapados por miedo o por un lazo invisible con el lugar. Meriene comprendió que no podían detener a la entidad con rituales. La única esperanza era encontrar el origen de la hermandad, descubrir quién la fundó y qué buscaban realmente. Su investigación la llevó a antiguos manuscritos escondidos en una biblioteca olvidada, donde descubrió que la hermandad había hecho un pacto con una entidad conocida como el Ojo de la Noche, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación. Para sellar el pacto, ofrecían sacrificios de inocentes y, a cambio, recibían poderes oscuros. La escuela había sido construida sobre uno de sus antiguos santuarios, y abrir el sótano había reactivado su presencia. Ahora, la única forma de salvar el pueblo era romper el ciclo del pacto, aunque eso significara enfrentar a la entidad en su propia dimensión. Meriene y el equipo de investigadores sabían que no tenían mucho tiempo. La entidad del Ojo de la Noche había comenzado a manifestarse con más fuerza, y el sótano era el epicentro de su poder. Decidieron preparar un ritual de contención, basado en los antiguos manuscritos que Mariana había encontrado. La noche escogida fue una luna nueva cuando la oscuridad es más profunda, con símbolos dibujados con tiza y velas negras encendidas. Se reunieron en el sótano sellado para confrontar a la entidad. Los cánticos comenzaron, resonando en el aire denso y frío. De repente, una sombra gigantesca emergió de las paredes, tomando forma humana pero distorsionada, con un solo ojo que irradiaba un brillo carmesí. La presencia llenó el espacio con un aura de terror que paralizaba a todos. Las paredes parecían sangrar, y el suelo vibraba como si la tierra misma temblara. Meriene, con voz firme, leyó la invocación para romper el pacto mientras los investigadores sostenían los símbolos y velas. La entidad gritó en un idioma inhumano, tratando de romper el círculo de protección. El enfrentamiento fue brutal. Luces, sombras, gritos y fuerzas que desafiaban toda lógica llenaron el sótano. Uno de los investigadores cayó desmayado, mientras otro desapareció en un parpadeo. Pero finalmente, tras horas que parecieron eternas, la sombra comenzó a retroceder. Con un último grito desgarrador, el Ojo de la Noche fue sellado nuevamente en la dimensión oscura, y el sótano quedó en silencio. Meriene y los sobrevivientes salieron del lugar, exhaustos pero con una esperanza renovada. La escuela fue demolida poco después y Villa Esperanza comenzó lentamente a recuperarse. Sin embargo, Mariana sabía que no podía bajar la guardia.
El pacto estaba roto, pero la puerta nunca se cerró del todo. Y en las noches sin luna, todavía se escucha un leve susurro: volveré, has llegado hasta aquí, viajero de lo oculto, y eso ya es un acto de valentía. No cualquiera se atreve a sumergirse en una historia tan profunda y aterradora como esta. Lo que acabas de escuchar no es solo un relato. Es un llamado a abrir los ojos y escuchar esos susurros que la mayoría prefiere ignorar. Porque en cada sombra, en cada rincón olvidado, puede esconderse un fragmento de esa oscuridad que habita en el sótano de aquella escuela. Si has sentido el peso de esta historia, si el miedo se ha instalado en tu pecho o si tu curiosidad se ha encendido, eres parte de algo más grande. Una comunidad de buscadores, de viajeros que no temen enfrentar la verdad. Por eso, te invito a que dejes en los comentarios la frase: soy guardián de las sombras. Con ella, reconoceremos a los que no solo escuchan, sino que están dispuestos a enfrentar lo desconocido. Aquellos que, como Mariana, están listos para descubrir lo que otros temen mirar. Tu comentario y tu like son las velas que iluminan este oscuro sendero y que ayudan a que estas historias salgan del silencio y alcancen a más almas curiosas. No olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí no contamos cuentos para dormir. Aquí abrimos puertas que pocos se atreven a cruzar. Gracias por haber sido parte de este viaje. Gracias por no dar la espalda cuando el pasado oscuro llamó. Y recuerda, en la oscuridad no estás solo. Nos encontraremos de nuevo, viajero. Hasta entonces, mantente alerta porque el verdadero culto nunca desaparece. Solo cambia de forma.